¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, como siempre, aquí desde Vino Mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Impuestos, vean el nombre, una imposición. Los impuestos son una imposición. No se llaman agradables, no se llaman bienvenidos, se llaman impuestos. Son tan desagradables que en campaña los candidatos siempre prometen no más impuestos, que hay suficientes, que no se necesitan. Inclusive gobernantes que arrancan su periodo y dicen, no vamos a meter más impuestos, esperaremos 2 años, pero no más impuestos. Sin embargo, siempre las finanzas del Estado reclaman más impuestos, se generan paquetes, algunos los llaman paquetazos, pero la reforma fiscal en Costa Rica sigue dando vueltas. Ese es el tema de hoy en Noches sin Tregua. Ya regresamos. Les comentaba en la presentación de que el tema de impuestos es fundamental y ahora se ha puesto más fuerte con la presencia de un programa, de un proyecto que presenta el presidente de la República. Para eso he invitado a 2 diputados conocedores del tema, uno de ellos, don Antonio Álvarez de Santi, que si no me equivoco tiene una maestría, ¿verdad?, en Harvard, en impuestos, por cierto. Exactamente. ¿Verdad que sí? Sí. Y a don Johnny Leiva, diputado por la Unidad Social Cristiana. A ambos bienvenidos. Quisiera primero brindar por ustedes, por nuestros televidentes y por nuestras familias. Ya regresamos. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como Fusión Mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vino Mundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos
en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida. Cuidémosla. Todos los gobernantes o todos los últimos gobiernos nos hablan de la necesidad de una reforma fiscal. Sin embargo, los disparadores del gasto parece que son siempre el pero para que no haya espacio para esa reforma. Antonio, ¿qué opinas vos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa y poder compartir con un colega diputado que representa esa sangre nueva de los jóvenes que se van metiendo en la política y que ojalá que 38 años. Estén para mucho más, ¿verdad? Y que estamos aprendiendo. Pues ya vienen aprendidos, pero en buena hora. Pero un gusto estar con ustedes aquí en el programa. El tema tributario siempre es complicado porque todos estamos de acuerdo con las reformas tributarias que le suben el impuesto al vecino y apoyamos las reformas que le ponen el impuesto al que está enfrente mío, pero no las que me tocan a mí. Y siempre hay excusas para no hacer reformas tributarias. En esta coyuntura, me parece que el gobierno desaprovechó un momento o dos momentos cruciales. Uno fue cuando el exministro Ayales presentó a final de la administración anterior una propuesta para todo un reordenamiento de las finanzas públicas, tocando ingresos y tocando gastos. La idea en ese momento del ministro era que se pudiera aprobar la reforma entre febrero y mayo del año pasado. El PAC combatió la propuesta y más bien habló de que no había que poner impuestos, de que en el país había que hacer solo tres cosas. Una era recortar el gasto superfluo, lo segundo era eliminar la corrupción y lo tercero era recaudar los impuestos y que con eso nos íbamos a llenar de plata. Entonces tuvo un discurso y todo un lenguaje en la campaña en contra de los impuestos. Después vino el 5 de marzo del año pasado cuando don Johnny dice yo me retiro y reconozco que ya don Luis Guillermo ha ganado y que lo mejor es que lo apoyemos en un acuerdo nacional para hacer un gobierno que pueda sacar adelante a Costa Rica. Ese era otro momento en donde si don Luis Guillermo hubiera dicho, bueno, yo quiero que saquemos la reforma fiscal que ha preparado el ministro Ayales, ya como presidente electo, era un momento para reconocer que estaba equivocado sobre el tema de que no se necesitaban impuestos y don Johnny estaba en la esquina. Si él le decía, bueno, vamos con un acuerdo nacional, el primer punto son los impuestos que ha preparado el gobierno de su partido, no había más que votar los impuestos en 15 días, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno no lo hizo. Entonces perdió esas dos oportunidades y empezó a tener dos lenguajes a nivel de prensa, y ya casi termino para darle oportunidad a don Johnny. El primero fue, no vamos a subir impuestos por 2 años. El segundo fue, vamos a modificar el impuesto de ventas para pasarlo a un impuesto de valor agregado que incluya los servicios sin tocar tarifas. Y lo último fue, voy a aumentar el impuesto al 15% y además voy a modificar renta. Entonces, el gobierno, al no tener un lenguaje y una propuesta clara, ha deslegitimado su propuesta tributaria. Y además, presentan un paquete en el cual no hay ni siquiera acuerdo interno, porque ya el presidente dijo hace pocas horas que él no está de acuerdo con que se le ponga impuestos a las cooperativas de renta, a las cooperativas grandes, y viene incluido en el paquete. Entonces el tema es que al final no sabemos cuál es la propuesta que tiene el gobierno. Yo agregaría un tercer espacio, y que vos estuviste, Johnny, muy metido en eso por ser parte de la Comisión de Hacendarios,
que fue la oportunidad del gobierno de mostrarse controlando los disparadores del gasto que se dio en referencia. Sería eso el tercer escenario, ¿no? Así es, don Claudio, y un agradecimiento por la invitación al programa y un saludo a toda la audiencia. Yo creo que cuando hablamos de nuevos impuestos, hay que hablar del problema de fondo que es el déficit fiscal. Los nuevos impuestos surgen a raíz de que el país tiene un déficit fiscal, está gastando más de lo que le está ingresando. Y eso, hay varias formas de cómo atacar el problema de fondo, que es el déficit fiscal. Uno por la vía de los ingresos y otro por la vía del gasto, como bien lo mencionaba don Antonio. Nosotros en el Partido Unidad Social Cristiana siempre nos ha preocupado mucho el tema del gasto. El tema del gasto, inclusive se aprobó una ley, la 8131, que es para que poder regular y ponerle un límite al gasto corriente para que no pueda crecer o ser superior al ingreso corriente. Esa ley, pues bueno, se viene incumpliendo desde hace varios años. Y nosotros, cuando estábamos analizando el presupuesto ordinario del 2015, fuimos muy proactivos en buscar cómo reducir ese presupuesto del 2015 para poder tener un presupuesto más ajustado a la realidad del país. La realidad del país es que tenemos un déficit creciendo y que teníamos que ser más austeros. Eso con varias razones, o dos razones principales. Una, buscando arreglar el déficit claramente, pero la segunda, y me parece a mí que inclusive la más importante, porque estamos claros que solo por la vía del gasto no se va a resolver el problema, hay que analizar también el ingreso, pero la segunda razón era el tema del mensaje que se le iba a dar al pueblo costarricense. Yo creo que el gobierno tuvo la oportunidad ahí de darle un mensaje a los costarricenses de austeridad, un mensaje de que quería tener un Estado más eficiente, tener una proactividad en buscar una mejora en la administración de los recursos. Y desaprovechó esa oportunidad. Si el gobierno hubiera aplicado esa receta de austeridad con ese presupuesto 2015, muy probablemente pudiera estar legitimado para hablar de nuevos impuestos. Hoy el gobierno de la República claramente no tiene la legitimidad, no tiene la autoridad moral para comenzar a hablar de nuevos impuestos cuando venimos iniciando con un presupuesto ordinario 2015 que creció más del 19% con respecto al año anterior, que hay rubros ahí de deuda que había que cubrir, bueno, pero igual aumentó más del 11% con respecto al año anterior, quitando los rubros de deuda. Y eso no le da una posición sólida al gobierno para poder decirle a los costarricenses, hagan ustedes la tarea, porque nosotros no la podemos hacer. Y no solamente a los costarricenses, al sector productivo que al final todo esto y esta problemática se va a traducir en una cosa que se llama empleo. Un desempleo que hoy está creciendo, que está aumentando, y que una fórmula de un desempleo aumentando, un sistema productivo estancado o sin crecimiento importante, más nuevos impuestos, me parece que puede ser una fórmula riesgosa o peligrosa. Ahora, es posible que que Antonio lo planteaba muy bien ahora, eso que hace algunos días el presidente dijo que no estaba de acuerdo con algunos de los impuestos que venían ahí en esta reforma fiscal, lo cual le quita también cierta fuerza a su planteamiento. Es válido, pero también uno no podría negar de que no es este gobierno el que viene planteando la necesidad de una reforma. Se planteó en el gobierno de don Abel Pacheco, claro. Se planteó en el de don Oscar Arias, inclusive había un paquete fiscal que no funcionó, en el caso de doña Laura Chinchilla igual, creo que en estos dos últimos la sala cuarta fue la que se trabajó abajo eso. O sea, sí hay una conciencia de la necesidad de una reforma fiscal, pero pareciera que nunca es oportuna por los discursos contradictorios o porque a veces los empresarios o los que se ven afectados por ellos creen que no hace falta. ¿Cuándo va a ser el momento? Bueno, lo irónico del caso es que nosotros hicimos campaña hablando de que había que cambiar los impuestos y quien nos combatía era el Partido de Acción Ciudadana. Yo estuve en debates con Elio Fallas, estuve en debates con Melvin Jiménez
en donde me atacaban frontalmente porque a la pregunta de ¿ustedes qué van a hacer con los impuestos? Vamos a tener que subirlos. Y es muy difícil, don Claudio, y Johnny lo sabe, es muy difícil irle a decir a las personas, voten por mí, ¿y usted qué va a hacer? De subirle los impuestos. Sí, es difícil. Claro. Y ese era el discurso nuestro, porque la presidenta Chinchilla estaba precisamente presentando una propuesta de aumento. Pero hay una parte del PAC que había dicho que sí, en esa propuesta de la presidenta Chinchilla. La parte que representa Otón Solís en el partido había respaldado esa propuesta y de alguna manera estaba consciente de que debía de impulsarse. Pero Otón Solís no era el candidato, era un candidato a diputado, pero el lenguaje del partido fue: aquí no se necesita impuestos, paramos la corrupción y aquí sobra dinero. Y entonces nos decían en los debates, vea la trocha, 25.000 millones. Y esa es la que sabemos, deben de haber como 4 más. Cerrando eso, aquí sobra plata. Más bien hay que bajarlos. Entonces, en ese momento no se estaba bailando con ella. De decirse de eso, en términos políticos, es donde usted empieza a erosionar un caudal electoral de 1.300.000 votos, ¿verdad? Y también, perdón, no solamente eso, don Antonio, un compromiso en campaña de que en los primeros 2 años no se tocaban los impuestos. O sea, que fue un compromiso público donde se le habló al pueblo costarricense y que inclusive mucha gente de ahí pues decide su voto con base a la información que está recibiendo. Y ese fue uno de los compromisos. Y además, perdón, no, y además, de ustedes. Los 2 años a los que hace referencia Johnny van en esta vía, de que si después de 2 años no logramos demostrar que la propuesta es correcta, de parar corrupción, que eliminar gastos y cobrar impuestos, si fracasa nuestra posición y nuestra propuesta, entonces después de esos 2 años plantearíamos el tema tributario. O sea, no es que al año 2 lo pongo, sino si ni siquiera, si nuestra propuesta fracasa, entonces en el año 2 lo haría. Al año 3, claro, en ese mismo espacio, a mí me llamó la atención oír al presidente decir que todo esta reforma fiscal, este paquete que él presentaba, era para la discusión. Yo recuerdo ahora que Antonio hacía referencia al exministro de Hacienda, Ayala Cessna, que él había empezado un proceso que llamó de gobernabilidad fiscal, si no me equivoco, donde había logrado hacer un intercambio con los diferentes actores y eso le permitía viabilidad y evitar algunas posibilidades de vetos de los grupos al paquete. Me dicen que es muy similar al anterior, pero se trabajó en una oficina dentro del espacio tecnócrata de los que supuestamente saben de impuestos y salió como una caja de Pandora al momento de su presentación. Creo que el gobierno sigue fallando también en ese espacio de comunicación. Mucho, pero además la propuesta de Ayales incluye una serie de temas en materia de gasto, de lo que hacía referencia ahora el diputado Leiva. Habla en una propuesta sobre pensiones, habla también de una propuesta en materia de empleo público, como medidas para lograr reducir el gasto o los disparadores del gasto. El gasto no lo va a reducir, pero el crecimiento geométrico, ¿verdad? Sí. Del gasto para atacarlo, está dentro de esa propuesta. Y otros relativos a impuestos, a tasas de interés, de renegociación, presentar plazos más largos, etcétera, ¿verdad? No es solo una propuesta de aumento de los impuestos, sino que tenía una propuesta de finanzas públicas, gasto e ingresos. Sí, nosotros en la Unidad Social Cristiana, también siendo consecuentes y claros con el problema fiscal que tiene el país, presentamos 2 proyectos en esta legislatura. Uno, para que las remuneraciones de todos los funcionarios públicos, instituciones autónomas y descentralizadas, esas remuneraciones que estaban por arriba de los 18 salarios mínimos, no pudieran crecer más que la inflación. Que fue una receta que más o menos nos aplicamos nosotros los diputados en la Asamblea Legislativa. Una de las primeras leyes que aprobamos fue ponerle un tope al crecimiento de las remuneraciones. Los viceministros de Hacienda ya tocando esos temas de empleo, de pensiones. Bueno, claro, lo que pasa es que es en esta coyuntura que aparece el paquete fiscal en que están hablando de eso. Claro, lástima que no aprovecharon todos estos 10 meses para impulsar esos proyectos. Este proyecto que nosotros presentamos no ha sido ni siquiera convocado en extraordinarias. También presentamos un proyecto para las pensiones que van cargadas al presupuesto nacional, que está ahí en la corriente legislativa, pero son proyectos que no han sido convocados en extraordinarias. Si el gobierno hubiera tenido una actitud más proactiva
de solucionar el problema del gasto, muy probablemente se le hace más fácil poder comenzar a hablar de nuevos impuestos, que ni siquiera ha tenido esa proactividad. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. A mí me llama mucho la atención, antes de darte la palabra, Antonio, de que los partidos políticos nuestros en campaña, todos quieren apoderarse de la socialdemocracia, los que están un poquito más a la izquierda. Todo partido socialdemócrata tiene aspiraciones de impuestos, de claro, corregir, de meter impuestos. Una sumatoria fácil me diría a mí que si sumo al Frente Amplio, al PAC, a Liberación Nacional, que se definen como socialdemócratas o un poquito más allá de eso, deberían estar de acuerdo en un paquete de impuestos. La unidad la salvo porque la unidad más bien siempre ha sido quisquillosa con los impuestos. Y si debería haber un espacio muy potable, y Antonio antes lo decía, para que el presidente gestione con una cantidad de 40 diputados, entre comillas, un poquito más allá, hacia la izquierda, para que pasen los temas fiscales. Claro, lo que pasa es que el gobierno, bueno, como hablamos, ha tenido unos discursos muy erráticos, ¿verdad? Sobre este tema del empleo, lejos de tomar la iniciativa de la unidad, o bien proyectos que había dejado el gobierno anterior,
para no ser los autores, entre comillas, parte de los malos de la película, de ir a cambiarle las condiciones salariales a la gente, que lo más sencillo era haber tomado, decir, o lo que viene o lo que me está proponiendo la unidad, que es un partido a quien necesito cerca y que me puede ayudar con los impuestos, y entonces les voy a apoyar estas propuestas legales, y de alguna manera pues aliviana un poco el ser de la persona que llegue y dice, ok, esta es mi propuesta en materia de empleo público y enfrentar a los sindicatos. No, lo que hace es que los ignora, no los convoca, no los toma como elementos importantes, y por el contrario da una respuesta diciendo, que fue una respuesta que me dio en su momento el ministro de Hacienda: aquí el problema del empleo se arregla cambiando los aumentos a que sea un monto fijo y no a la base. Entonces, si vamos a aumentar 5.000 colones, son 5.000 colones sobre la cresta. Si la persona gana 325.000 colones, el aumento salarial son 5.000 colones, y entonces pasa a ganar 330.000 colones. Pero eso no es poca cosa para un problema tan grande. Por supuesto, en lugar de decir, lo ponemos abajo y entonces se va a multiplicar, ¿verdad? Entonces, ni siquiera avaló una propuesta de cambiar el régimen de empleo público. Hoy doña Sandra Piz presentó una propuesta para regular buena parte de lo que tiene que ver con el sistema salarial a nivel del empleo público, y estoy seguro que si uno sumara las iniciativas que hay, las que ustedes tienen para los salarios más altos, las de pensiones de la misma propuesta de pensiones del Poder Judicial, avanzaríamos, pero ni siquiera se convocan los proyectos. Yo creo, don Antonio, y ustedes han sido parte de esa alianza, ya tienen mejor comunicación bueno, vamos a ver, nosotros fue un tema de alianza también momentánea. Pero no estuvo tema en esa alianza. Vamos a ver, esos proyectos no habían sido presentados cuando se dio, digamos, el 1 de mayo. Estábamos iniciando esta legislatura. No, perdón que te interrumpa, porque si el gobierno había dicho que no iba a haber impuestos, pues era muy lógico que la unidad estuviera casada con esa idea. Claramente no fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa. Pero tal vez yendo a lo que mencionaba don Antonio sobre un gobierno que ha sido errático, yo más bien le agregaría otra cosa, que ha sido contradictorio. Contradictorio porque hoy el Ministerio de Hacienda saca a la luz pública un proyecto para ver qué reacción hay sobre un proyecto de ley que eventualmente estaría enviando a la Asamblea Legislativa, y después el presidente de la República sale diciendo que no está claro con algunos impuestos que están ahí contemplados en ese planteamiento. Entonces, es contradictorio, además de errático, es contradictorio. Hoy, precisamente, estábamos en la Comisión de Hacendarios discutiendo un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo convoca, y lo tiene convocado en extraordinarias, o sea, le interesa al Poder Ejecutivo porque está convocado, y el ministro de Hacienda, por otro lado, envía una nota oponiéndose a ese proyecto de ley. O sea, si el gobierno está en contra de ese proyecto de ley, ni siquiera lo convoca. Lo que me da la impresión a mí es que no se reúnen ni siquiera para hablar de esos temas. Entonces, vuelvo al tema, son totalmente contradictorios. Y si nos ponemos a hablar de algunos aspectos de contradicciones, ahí podemos seguir sacando temas de contradicción. Y eso me preocupa. Me preocupa porque no se ve entonces cuál es el planteamiento claro por parte del gobierno. ¿Ese es el paquete fiscal que quieren? ¿O es otro? Nos están poniendo a discutir por algo que a lo mejor ni siquiera va a ser lo que van a enviar a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? O sea, si esa es la propuesta del gobierno, mándela a la Asamblea Legislativa y discutámosla en la Asamblea Legislativa. Yo oí unas declaraciones del presidente donde decía que por primera vez se iba a poner a discusión nacional un tema de impuestos, lo cual era falso porque ya les planteaba yo lo que había hecho el ministro anterior, Ayala Cessna, en relación a esto. Pero también es cierto, para no cargarle la mano al Partido de Acción Ciudadana, que del 2008, cuando se da la crisis a nivel mundial, todos los países de Centroamérica y la mayoría de América Latina aprovecharon también esa coyuntura para hacer reformas fiscales. Y nosotros quedamos sin ese tema, Antonio. Claro. Pero le hago una pregunta, don Claudio. Usted que es analista político y conocedor de la materia. Eso dicen. ¿Y qué hace el gobierno si en la consulta encuentra una oposición a la propuesta? ¿La retira? ¿La cambia? No me puede decir que la va a dejar igual, porque entonces ¿para qué una consulta? Sí. O sea, que la consulta se hace previamente. ¿Qué supondría que va a hacer el gobierno cuando la sociedad civil
le haga reiteradas manifestaciones negativas a la propuesta. Perdón, don Antonio, y una consulta que conocía ¿quién? ¿El Ministerio de Hacienda o la Presidencia? Sí, que hoy vemos que solo el Ministerio de Hacienda. Pero es que hay muchos temas. Yo en estos días también en una cadena de televisión que hizo el presidente de la República, en donde yo dije que estaba saludando con sombrero ajeno, porque me pareció que estaba diciendo que se habían hecho muchas cosas en 10 meses que correspondían a administraciones pasadas. Pero lo que más me llamó la atención fue que el presidente en un espacio nos presenta esto y dice que aquí, si un extraterrestre viniera, diría que en Costa Rica estamos en el acabose. Yo recuerdo que en el discurso de los 100 días que dio el presidente en el Médico Salazar, a mí me quedó, sin ser extraterrestre, claro, me quedó la sensación de que estábamos en un acabose. Sí, claro. Pero ahí mismo el presidente dice de que el tema no es tan grave y obvia a otras 2 agencias calificadoras que nos han bajado la calificación y hace referencia solo a una que nos dejó estable. Yo no soy médico, pero recuerdo que cuando tu papá sí era médico, vos debes haber oído más esos temas que yo, Antonio, que cuando el doctor dice que uno está estable, no es que está mejorando, ¿verdad? Sigue igual, ni empeora ni mejora. Claro. Yo siento que en esa situación estamos nosotros. Sí, claro. Claro, es que ese discurso negativo fue el discurso con el que ellos llegaron al poder y que después de que llegaron lo siguieron utilizando. Y durante los 100 días, y el famoso discurso de los 100 días, fue pintar toda una Costa Rica, una finca encharralada. Entonces, sí, ¿qué reclama ahora de que la prensa hable de que la finca está encharralada? Pero no habrá encharralado más el presidente durante estos meses con su gestión política. Bueno, si está estable significa que sigue encharralada. Claro, por supuesto. Claro. Ahora bien, yo creo que también hay otro aspecto aquí importante que yo no le he escuchado nada al gobierno de la República. Volviendo al tema del déficit fiscal, también vámonos al tema de ingresos. Se está hablando ahorita de un planteamiento para nuevos ingresos, pero también podemos tener ingresos por una reactivación de la actividad económica, de la productividad del país. Bueno, ¿qué está planteando el gobierno para esa reactivación, para generar más ingresos, pero por vía de la reactivación, no por vía de nuevos ingresos? O sea, no hemos estado escuchando planteamientos claros para esa reactivación que se ocupa para buscar cómo generar más dinamismo, que las empresas puedan tener más utilidades y por ende paguen más impuestos al Estado. Todavía no hemos escuchado nada claro. Yo creo que nosotros en esta legislatura hemos aprobado proyectos importantes para el país y yo creo que eso es algo que nosotros como legisladores nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque aprobamos un empréstito de Japón para la generación geotérmica por los $800 millones. Aprobamos el proyecto del BID por casi $500 millones. Aprobamos la ley de expropiaciones, importantísima para que las obras de infraestructura puedan avanzar. Banca para el desarrollo. ¿Cuánto duraron en publicar la ley de expropiaciones? Bueno, ¿cuánto duraron en publicar la ley de y todas esas aprobaciones fueron con el brazo hábil de Belvin Jiménez, relacionándose con ustedes y logrando los apoyos? Bueno, ya interrumpimos a don Johnny, pero la verdad es que hace unos días me preguntó un periodista... El inventario que hizo Johnny, me parece extraordinario el inventario que dice Johnny. Me preguntó un periodista que con qué frecuencia hablaba don Melvin con la fracción de Liberación Nacional, y le respondí que con la misma que él entrevista a Vladimir Putin, porque nosotros desde la discusión sobre el Código Procesal Laboral en noviembre no tenemos comunicación con el ministro de la Presidencia. Bueno, eso es muy delicado. En el periodo de sesiones extraordinarias. Sí, que es el que le compete a ellos, son los que manejan la agenda. ¿Verdad? Claro. Bueno, yo la última vez que vi al ministro en la Asamblea Legislativa fue para la comparecencia de Daniel Soley. Así que yo me acuerdo de haberlo visto, fue la última vez que lo vi. Y en estos temas fiscales que nos están ocupando, donde uno lee de que nuestro gasto en relación al Producto Interno Bruto ha aumentado de un 15.5 a 20 y que los ingresos han pasado de 15.5 a 13%, más o menos son los números que he estado oyendo yo. En eso mismo, el ministro de Hacienda tiene su presencia siempre en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, ¿les planteó a ustedes la posibilidad de los impuestos que tenía o salió, como dije antes, como una caja de Pandora? Primero, con el tema de este planteamiento de nuevos impuestos, nos damos cuenta por la prensa, que es la forma de cómo comunicarse el gobierno con la Asamblea Legislativa, por la prensa es que uno se informa.
Pero también a uno le asombra, me acuerdo cuando la primera comparecencia de un ministro en la Comisión de Hacendarios fue el ministro de Hacienda, creo que por ahí de junio del año pasado, cuando él dijo en la comisión de que el déficit primario iban a estar llevándolo a cero. ¿A cero? Y así lo manifestó. Y después, meses después, se presenta el presupuesto ordinario donde el déficit primario no llegaba a cero y más bien el déficit fiscal total crecía por arriba del 6%, por el 6%. Entonces, es donde uno dice, bueno, un día nos dicen una cosa y después salen con otra cosa. Entonces, efectivamente, puede ser una caja de sorpresas, porque hoy estamos en una posición y mañana podemos estar en otra. Bueno, en ese mismo espacio, Antonio. Sí, no, esa forma de comunicación a la que hace referencia don Johnny es complicada. El otro día en una comisión estaban dos funcionarios de Hacienda discutiendo una propuesta para mejorar la recaudación fiscal, y muy profesionales las señoras, ¿verdad? Y en 3 ocasiones me dijeron, es que esto nosotros lo cambiamos porque ya lo vimos con X grupos. Y es que esto va así porque tal grupo lo objetó y entonces hicimos este cambio. Y entonces yo le dije, miren, no quiero sonarle grosero, pero dígale a ellos que le voten los impuestos. Sí. Pues esta es la primera vez que llevo la propuesta. Mire, después de tener 3 meses de negociación con otros grupos. Eso es lo que nos preocupa a la mayoría, a una buena cantidad de los que estamos metidos y que le damos más seguimiento a la política. Porque también esas contradicciones, yo recuerdo que el presidente de la República en algún momento, se les confundió, hablaban y vos que sos el conocedor de la materia en impuestos, ellos hablaban de impuesto global y universal, como sinónimos, y eran cosas diferentes. Claro. Y entonces uno esperaba, exacto, yo entendía que lo que querían referirse ellos cuando hablaban de universal era renta global, pero ahora revisando el paquete no viene ninguna. No, es cedular, sigue siendo por cédula, ¿verdad? Estamos, ¿sí? No hay ningún cambio en eso, entonces también uno encuentra contradicciones que siguen estando presentes o un desconocimiento que se trata de disimular con el discurso, pero que en la práctica sale abiertamente a la opinión pública. Sí, definitivamente. Y el problema es que no solo es en lo fiscal, también abarca otras áreas. En los primeros días de la administración fue criticar el proyecto de la Ruta 32, de la carretera Limón, de combatirla porque había que mejorarla y cambiarla. Y meses después el presidente en una cadena un domingo en la noche le dice que le exige a la Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto. ¿Cómo tomaron ustedes eso? Irrespetuoso, pero pues estaba Limón por encima de la falta de tacto del presidente, ¿verdad? Pero un proyecto que más bien la Asamblea tuvo que votar varias veces en postergar la discusión para no aprobarlo, porque estaba listo para aprobarse, pero para prorrogar la discusión a meses plazo para que el gobierno fuera a China a negociar el contrato. Porque, y al final después nos dice que él está exigiéndole a la Asamblea que lo voten, ¿verdad? Porque es un presidente muy dado a hablar. Es muy show off, ¿verdad? Muy de lenguaje. Eso me dijo un expresidente externo, a mí, ¿verdad? De tu partido me hizo esa referencia. No, y también don Antonio, uno podría entender una presión para que se apruebe, porque ya ahora sí hicimos los cambios que critiqué, sí. ¿Verdad? Ahora sí está arreglado, está mejorado, se corrigieron las cosas que no estábamos de acuerdo. Es prácticamente lo mismo. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero.
es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Recuerde que antes de construir o remodelar debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida. Cuidémosla. Pero el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, un nicho que muy apreciado por el actual gobierno, cuando vienen las cosas de la academia, ha planteado, don Max Soto, ha planteado con bastante fuerza que nuestro déficit fiscal es insostenible. Entonces, realmente sí ocupamos una reforma fiscal, claro, independientemente de que el gobierno esté trabajando la mal, esté haciendo mal. Hay 2 proyectos, si no me equivoco, que se plantean. Uno es el del IVA, el del impuesto al valor agregado, que a todas luces es un impuesto también regresivo, no progresivo como se presenta, digamos, la etiqueta del Partido de Acción Ciudadana. ¿Qué comentario tienen ustedes al respecto de esa propuesta del IVA? Bueno, hay que avanzar, ¿verdad? Porque además el IVA es un impuesto que permite controlar los movimientos de ingresos y de dinero. Te interrumpo, para los televidentes, ¿cuál es la diferencia central entre el IVA y el impuesto de ventas del 13% que tenemos? La respuesta más sencilla es que el impuesto de ventas, en teoría, yo lo pago y pasó, lo pagué y punto. Y después yo compro este vaso o compro el vidrio y pagué un impuesto de ventas, después hago el vaso, ¿verdad? Y compro algo más que tengo que ponerle al vidrio para hacerlo vaso, ¿verdad? Y también pago el impuesto. Y en cada una de esas etapas estoy pagando el impuesto que corresponde. En el impuesto al valor agregado, yo voy pagando las diferencias. O sea, si yo compro el vidrio, pago el impuesto, el que me compra el vaso a mí paga el impuesto y yo deposito en tributación directa la diferencia de lo que fue el impuesto que yo pagué y el impuesto que yo cobré. Entonces yo, para poder pagar ese diferencial, yo tengo que demostrar cuánto fue lo que yo pagué y entonces yo estoy reportando a quién le compré el vidrio.
Así es. Y entonces la tributación registra quién fue la persona que vendió el vidrio y a qué precio. Y entonces en cada una de las etapas del proceso, tal vez el ejemplo de los vasos es un mal ejemplo, ¿verdad? Pero en cada etapa donde yo le voy agregando valor, cada uno va reportando a la anterior para poder cobrar. Y entonces eso significa que va quedando la huella de quienes tuvieron ganancias. Entonces el impuesto al valor agregado, una explicación muy simple, ¿verdad? Sí, muy sencilla. Permitir auditando a todos los que han intervenido en el proceso. Y entonces funciona muy bien para controlar los impuestos de renta de las otras personas, porque la suma de todos aquellos que me reportaron que me pagaron a mí impuesto de ventas, al final es la suma de las ventas de esa empresa, ¿verdad? Ahora, este impuesto en el paquete, en esta reforma fiscal, se quiere aumentar de 13 al 15%, progresivamente aumentando un punto por año. Sí, y vamos a ver, y llevarlo a servicios. Y en este También, paquete, cierto. sí, llevarlo a servicios y prácticamente Pero sí estaría bien que los servicios se tasen, a todas ¿no? las actividades. Vamos a ver, y yo creo que ese es un tema que ahí irán a haber posiciones, unas a favor y otras en contra. Lo que pasa es que, como bien lo decías, Claudio, este es el impuesto al valor agregado, o el impuesto de ventas, es un impuesto regresivo, es el impuesto más injusto que hay. ¿Por qué? Porque se le carga más a los que menos tienen hacia los que más tienen. Es un impuesto que es muy fácil de cobrar. Entonces es lo mismo, pero siguiendo con el vaso, el ejemplo de Antonio, lo que pasa es que si yo pagué 20 colones de impuesto por esto y lo pagó alguien de muy bajos recursos, esos 20% para él representa mucho más. Representa mucho más. Por eso es que es precisamente regresivo. Y entonces carga principalmente a los que menos recursos tienen. Ahora bien, en el paquete, más o menos el 60% de toda esa recaudación viene por vía impuesto valor agregado o impuesto regresivo. Claro, es un impuesto muy fácil de cobrar para el gobierno. Rápido. Es rápido, fácil de cobrar. Pero también uno tiene que analizar otras opciones. Hay que analizar otras opciones porque si vamos a ver, si uno de los temas a corregir es el rastreo, para que quede ese rastreo la huella de toda esa facturación que se va dando, bueno, entonces busquemos estimular, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿verdad? Y entonces que los que usen tarjetas de crédito, tarjetas de débito puedan tener un beneficio para que entonces la gente vaya a usar más tarjetas de crédito, tarjetas de débito y que el impuesto de una vez el banco se lo transfiere a Hacienda. Ni siquiera tiene que esperar que el contribuyente se lo transfiera a Hacienda, sino que de una vez el banco se lo retiene y se lo transfiere a Hacienda. Entonces, son sistemas muy dinámicos y yo creo que hay que comenzar a explorar cómo corregir los problemas buscando la menor carga posible, porque si no, al final de cuentas, todo eso va a limitar también el crecimiento del sector productivo y el crecimiento de todas las personas para poder tener más disponible para meter en el mercado comercial. Sí, tal vez para complementar lo que dice don Johnny, lo que sucede con el impuesto de la renta, que sí es más progresivo, etcétera, ¿verdad? Y que tasa la ganancia propiamente, es que si nosotros hiciéramos una modificación hoy, esa modificación, esos fondos los va a recibir el Estado, algunos en diciembre y otros en marzo. Porque las empresas que cierran el año fiscal el 30 de septiembre pagarán en diciembre, pero las que cierran el 31 de diciembre pagarán en marzo del año entrante. Perdón, don Antonio, sí. Eso sin tomar en cuenta la directriz que tomó Hacienda para retener el impuesto de las utilidades de las tarjetas de crédito. Tarjetas, sí, el 2%, sí. Sí. Ahora, en ese mismo espacio... Perdón, y el impuesto de ventas, si hoy se pasa la ley, ya mañana se está pagando. Así es. Y tributación lo recibe dentro de menos de un mes. Es más eficiente. No tanto eficiente, es más rápido, porque aplica ya y la plata entra ya. En cambio, en renta hay que esperar a que se liquide el impuesto de la renta y se pague de 2 meses y medio. Pero en esa relación que hay entre los dos impuestos, yo recuerdo que en algún momento, que aquí se está planteando en este mismo proyecto, que era un impuesto para las universidades, los estudios superiores y para los colegios, porque se decía de que si no se le cobraba al menos un 2, un 3%, era muy difícil, lo que ustedes decían ahora, rastrear los servicios y que entonces ingenieros, doctores, bueno, politólogos menos, pero los que más
tienen actividades liberales, son muy difíciles de agarrar en el tema fiscal. Claro. Bueno, pero yo creo que, perdón, esas evasiones que se dan, también hay otras formas de cómo atacarlas. Por ejemplo, si a nosotros como ciudadanos nos permitieran utilizar las facturas del doctor en los gastos deducibles, de los primeros que comenzamos a solicitar facturas, a pedir las facturas somos nosotros mismos. Pero hoy, ¿para qué pide una factura uno a un doctor si nadie se la reconoce? Porque no es un gasto deducible. Entonces, de ahí todo el mundo está muy tranquilo, el que lo paga porque no la ocupa la factura. Y el servicio que se dé, porque también le conviene no tener que facturarla. Entonces, yo creo que hay que buscar también mecanismos que beneficien, que corrijan el problema, pero que tampoco signifique ponerle mayor carga. A mí lo que me preocupa es que todo eso que estamos hablando no es tarea fácil, no es tarea menor, es tarea grande. Y hay espacios, como repito, que se había generado de una gobernabilidad fiscal que me parecía a mí que estaba interesante, porque nos permitía, aunque se tomara mucho tiempo, ir avanzando en un tema que es fundamental. Porque si nos están diciendo que la deuda en relación al PIB del gobierno ya llega al 50% prácticamente del mismo PIB, y si nos dicen que hay falencia o debilidades fiscales, no podríamos estar, Antonio, ante una bomba de tiempo que vamos dejando y vamos dejando, que la vamos pateando para adelante, que por el oportunismo electoral decimos que no hay impuestos y después si los queremos, perdemos credibilidad, en unos ciudadanos empiezan a decir, no, si dicen que no es porque no se ocupan. Claro, sin duda, eso es cierto. Es muy peligroso seguir postergando estas decisiones, empezando con lo del gasto y con lo de los ingresos en segundo plano, pero es muy, muy peligroso porque el déficit va subiendo y cada día va a ser más complicado poder hacer una reversión en la situación económica del país. Lo que pasa es que cuesta mucho que el gobierno ponga la agenda y que el gobierno utilice los mecanismos políticos usuales para este tipo de discusiones. Yo comentaba que cuando aprobamos la reforma fiscal hace más de 20 años, o casi 20 años, siendo yo presidente de la Asamblea, la discutimos mucho con el Partido de la Unidad Social Cristiana, incluso antes de que entrara a la Asamblea. Y eso nos permitió ajustar algunas cosas, y cuando entró a la Asamblea hubo que modificar otras también, no era que iba a haber un acuerdo extraparlamentario, pero llegó muy depurado, porque la conversación en política debe ser la moneda de todos los días. Claro. O sea, la negociación. Lo que pasa es que este gobierno, por todo el discurso de transparencia que promovió en campaña, para este gobierno negociar es sinónimo de algo indebido. Entonces no se negocia, no se conversa. O sea, como en una discusión de un tema fiscal no hay una presentación del ministro de Hacienda a las fracciones. A mí eso, yo lo dije en una actividad que me invitaron, de que cuando los impuestos vienen así, cuando no hay esos espacios de comunicación, todos los vetos ciudadanos aparecen en el momento en que se supone que debería ser la aprobación del paquete. Claro. No, y yo creo que también, volviendo al tema del gasto, inclusive en un tema que don Antonio fue muy activo, que fue con el tema de las compras digitales, ¿verdad? O sea, ya vamos a cumplir un año y no se ha resuelto el problema de poder meter a todo el Estado a compras digitales, cuando hay estudios del Banco Mundial que determinan que si todo el Estado estuviera comprando digitalmente en línea con Merilink, podría haber una reducción del déficit de un 1.5% del PIB. O sea, y esas son acciones que vas atacando el tema del gasto. Y eso promueve también entonces bajar el déficit y poder tener la autoridad y la legitimidad para poder salir ahora sí, señores, estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos buscando cómo corregir las deficiencias que hay, pero no nos hace falta. Bueno, vamos a tener que hacer unos ajustes y comenzar a abrir esos espacios para buscar esos puntos de encuentro. Más transparencia, más lucha contra la corrupción, que es lo que permite el gobierno digital. Claro. Ahora, yo oyéndolos a ustedes, que son de dos fracciones importantes por la cantidad de diputados, viendo el escenario externo que tiene el Poder Ejecutivo, llego a la conclusión de que no tiene el brazo político del gobierno, ni tiene ese respaldo que pareciera que ellos siguen partiendo de que sigue habiendo 1.320.000 y pico de personas con ellos, porque cuando veo a los solidaristas que brincan con algunos impuestos que se les quiere meter
al tema de lo que ellos administran de la cesantía. Cuando veo a los sindicatos brincar de la misma forma, cuando ya oigo voces de los sindicatos del ICE opuestos a que se le cobre un impuesto a las telecomunicaciones. Bueno, la palabra de los impuestos dice por sí solo, decía yo en la presentación del programa, que no dice bienvenidos, se llaman impuestos, ¿verdad? ¿Cómo ven el escenario político de esto? ¿O va a ser, que de alguna manera lo planteaste vos, Johnny, antes, o no sé si fue Antonio, va a ser solo un ejercicio mental de discusión que no va a terminar en nada? Yo lo veo a muy largo plazo, no creo que este sea un tema que camine fácil ni rápido. El estilo de manejo de la actual administración no facilita las cosas, y el estilo legislativo tampoco facilita las cosas. Eso que pasó con el presupuesto de la República, ahora es un caso insólito, saca menos votos y se rechaza y el presidente lo declara aprobado. Y prefieren hacer eso que sentarse a negociar. Una propuesta en la que estuvo el diputado Leiva también muy activo con la moción de recorte al gasto en la Comisión de Hacendarios, pero antes de negociar prefieren dar lo que decimos nosotros un tarrazo, ¿no? ¿Y pudiera haber algún cambio si cambiara el presidente de la Asamblea Legislativa, si cambiara el ministro de la Presidencia? ¿Ayudaría eso en algo? Eso uno esperaría, ¿verdad? Yo creo que esos cambios deben de ayudar, ¿verdad? Sí, yo creo que claramente también falta como una estrategia clara. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia? Yo le preguntaría al gobierno en este momento, ¿cuál es la estrategia para aprobar esos impuestos que quiere aprobar? ¿Tiene una estrategia? Por lo que veo no tiene ninguna estrategia, porque si el ministro de la Presidencia propone algo que después el presidente dice no estar claro, lo que me dice es que no hay una estrategia. Entonces, cuando no hay una estrategia, eso es como que nosotros decíamos que vamos a irnos para Guanacaste, ¿ya? Y decir, bueno, nos vamos por la 27 o nos vamos por San Ramón, y te fuiste por Turrialba. Saliste a Limón. Y saliste a Limón. Y después cuando estabas en Limón decís, no, tenemos que irnos por la zona norte. Y tal vez llegaste a San Carlos y dijiste, no, devolvámonos a San José para ver si llegamos a San José y nos vamos por la 27. Entonces es preocupante, ¿verdad? Para ir terminando, me llamó la atención también que se haya una propuesta de que en el 2015 o el 2015, este año, que el aumento de los salarios no sea muy bajo en el sector público, pero fue exactamente lo contrario que hizo el gobierno entrando, ¿verdad? Claro, entonces, sí. ahora dice que van a por encima de la inflación, los aumentos salariales y unas transferencias a las universidades desproporcionadas con lo que estaba previsto. Bueno, no me queda algo más que agregar, no va el tiempo. Aparte de agradecerles que siempre prevalecerá en el espíritu legislativo el patriotismo, y el gobierno deberá entender ese mensaje y buscar caminos para definir esas rutas. Sí, yo también, a pesar de que esta es una asamblea legislativa bastante fraccionada, 9 fracciones legislativas, siento que hay un ambiente de responsabilidad, hay un ambiente de patriotismo. Se han aprobado proyectos importantes para el país por iniciativa de los diputados que estamos en la Asamblea Legislativa, porque creemos que son proyectos estratégicos para el país y se han sacado adelante. Entonces, yo creo que a pesar de las diferencias que pueden existir entre las fracciones, hay un ambiente de responsabilidad. Agradecerles a ambos la presencia y sobre todo a ustedes por haber invertido una hora para hablar de política con P mayúscula aquí en Noche Sin Tregua. Nosotros vamos a quedar cenando, pero usted lo espero en 8 días. Un abrazo a la distancia y gracias.